Vamos en estos momentos a orar. Padre, gracias nuevamente por este tiempo. Hemos traído nuestras cargas ante ti. Tú conoces cada necesidad, cada situación hoy día. Y te pido que tú hables a través primeramente de tu palabra, que es nuestra guía, Señor. A través de tu Espíritu Santo, que es el escritor de ella. Y tu siervo, Señor. Gracias nuevamente por este tiempo y esta oportunidad. Y pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si les pido que se paren, se pongan en pie en un momento. Vamos a tener la lectura bíblica en la que voy a estar hablando hoy día. Y el tema, no siempre que tenemos Santa Cena, predicamos de la Santa Cena. La Biblia nunca dice qué tan seguido o cuándo se celebra. En ningún momento lo dice. Hay iglesias que lo hacen todos los domingos. Hay iglesias que la hacen mensual, cada 2 meses, no hay un tiempo definido, pero sí hay un mandato en hacerla y en recordarnos. Primera de Corintios, el capítulo 11, del 23 al 34, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Dios bendiga su palabra. Se pueden sentar. Una corta explicación de lo que esto significa. Y lo primero es el central, que está enfocado en la Santa Cena. Primero fue instituido por Cristo. Instituted by Christ. 1 Corintios dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo, el apóstol Pablo, menciona aquí lo que recibió del Señor, y es una pregunta que tenemos que hacernos, porque Pablo no estaba en la cena del Señor. Pablo se conoce nuevamente como el apóstol añadido, y por muchas veces él comienza en las cartas, muchas veces, apóstol escogido de Dios, etcétera, etcétera, porque muchos aún cuestionaban su apostolado porque él no estuvo con el Señor, pero todos, si leemos la Biblia, sabemos que tuvo un encuentro en el camino a Damasco, cara a cara con Jesucristo. La pregunta sería entonces: ¿cuándo el Señor le enseñó a él sobre la Santa Cena? Es interesante que en Gálatas 1, 15 al 18, él estuvo 3 años en Arabia. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Muchos teólogos dicen que él estuvo 3 años separado, donde era básicamente él y supuestamente el Señor Jesucristo. También otros dicen en el versículo 18: después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. En otras palabras, no solamente tuvo un tiempo con el Señor, sino también tuvo un tiempo con Pedro y los apóstoles. Eso fue instituido por el Señor. El apóstol Pablo nos recalca, nos hace recordar una de las traiciones más grandes de la historia del mundo. Dice: la noche que fue entregado. Te hago esta pregunta: ¿qué injusticias han hecho en tu vida? Y dirá que traición sería una de las peores, ¿verdad? Un buen amigo, un buen familiar, aquella persona que está bien apegada a ti, y sin embargo, and by the way, sin ninguna culpa.
Porque a veces puede haber una traición, puede haber algo, pero nosotros acarreamos eso. Pero aún así, la pregunta es si hemos sufrido entonces por Cristo, porque aún el Señor da gracias. Da gracias porque Él sabía exactamente no solamente lo que iba a ocurrir, sino la razón de lo que está ¿qué? Ocurriendo. Cuando alguien me pregunta, pastor, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? Bueno, en todo tiempo da gracias. Es un mandato del Señor, esa es la voluntad de Dios. Ser agradecidos aun cuando ocurren injusticias y cosas que en nuestra vida Él dio gracias. ¿Y por qué dio gracias? Para aquellos que aman a Dios, dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios todo le viene ¿qué? Para bien. Si tú has nacido de nuevo, si tú le entregaste tu vida a Cristo, aún la traición y las situaciones en tu vida vienen para bien. ¿Cómo usted aprende a perdonar? Siendo ofendido, obviamente. Si le preguntan a alguien, ¿y cómo está? No, yo estoy bien con todo el mundo. Bueno, si nadie lo ha ofendido, pues por supuesto, está bien con todo el mundo. Pero entonces nos vemos en estos tiempos. Aún mismo Jesucristo no solamente es nuestro Salvador, Él dice que viene a ser nuestro ¿qué? Nuestro ejemplo. 1 Pedro 2:21, para que sigamos que sus pisadas. Después de la institución vemos los elementos y lo que esto significa. Lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Así tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. El término aquí es como una, no es simplemente el pan que compramos hoy en día que viene en slices o en tajadas, era el pan completo, en inglés sería el loaf of bread. Jesús tomó ese pan, una barra significando como que es el cuerpo de Cristo. Por eso cuando vamos a 1 de Corintios, le dice, si hay pecado, entonces en la iglesia es la levadura que daña ¿qué? El pan. Refiriéndose que a Él, como la oración de en Juan 17, yo y el Padre somos unos, y va a dar su Espíritu Santo para que en Él nosotros seamos ¿qué? Uno. El cuerpo de Cristo no son panes separados, es un cuerpo ¿qué? Unido. Era costumbre para el dueño de la casa ser primeramente el que cortaba el pan. Marcos 6:41, Juan 6:11. Pero esto no significaba, como muchos teólogos piensan, entonces, que él se está refiriendo que a su cuerpo, que fue ¿qué? Que fue partido por nosotros. En Juan 19:33 al 36 nos deja saber algo que siempre ocurría en toda persona crucificada, pero que no iba a correr en Jesucristo, porque esto fue profetizado. Cuando estudiamos la Biblia es un libro interesante, porque primero en el Antiguo Testamento se menciona que sus huesos no iban a ser rotos. Obviamente, ¿cómo alguien en el Antiguo Testamento puede hablar acerca de la crucifixión de Cristo cuando la crucifixión no existía, porque el Imperio Romano no existía? Entonces, alguien básicamente, escrito por el Espíritu Santo, de lo que iba a ocurrir, porque era común en la crucifixión que se rompieran los huesos, porque la muerte era tú quedarte, ¿qué? Para dejarte colgado y murieras de asfixia. Y por si acaso pasabas el tiempo de muerte, querían asegurarse que tú no pudieras escapar de la cruz y aún pudieras. Eso era común, romper los huesos. Ahora, esta es la pregunta. ¿Murió Cristo crucificado? ¿Fue asfixia? ¿Cómo Él murió? Porque ellos mismos se sorprendieron de que Él ya murió tan rápido. Por eso nunca rompieron ¿qué? Sus huesos. Miren lo que dice, la causa de la muerte de Jesucristo fue un paro cardiorrespiratorio. Son muchos doctores que han dedicado gran parte de su carrera al estudio, y le pido disculpas porque traté de poner un video para observar su crucifixión, para observar antes de su crucifixión lo que Él recibió, que es exactamente lo que estoy poniendo aquí. El estudio médico de la tortura y fallecimiento del llamado Hijo de Dios y el esclarecimiento de detalles sobre el mismo. Los psicólogos también consideran importante sobre este conocimiento que Jesús era un joven saludable, de óptima condición física, gracias obviamente a su profesión como carpintero. Y como carpintero, recuerde que usted cortaba su propia ¿qué?
madera. Y eso realmente sacaba su físico. No solamente tenía que estar en buen físico, sino que todo el tiempo estaba caminando distancias y podía entonces hablar en pie a miles de personas. Sin embargo, a veces nos olvidamos la angustia en el Monte de los Olivos, el abandono de sus seguidores, la sentencia expedida por Poncio Pilato, dicen que ejerció un gran estrés emocional en él antes de su muerte. Recuerden que Jesús fue 100% hombre y 100% ¿qué? Dios. Nuestra mente es finita y no podemos entender y explicar esto. Pero lo que se está refiriendo, ¿se acuerdan cuando Lázaro murió? ¿El qué? Él lloró. Era un ser humano. ¿Usted no cree que en esta, ve aquí sus discípulos lo habían ¿qué? Abandonado, había sido traicionado completamente? El mismo grupo de una semana anterior que estaba diciendo Hosana, Hosana, era el mismo grupo que le estaba diciendo crucifícalo. Todo ese estrés que estaba ¿qué? Sobre él. Cristo en el Monte de los Olivos presentó una condición médica que es bastante rara. Sangra en el sudor. Eso se llama hematidrosis y se presenta cuando una persona está expuesta a ansiedad extrema. ¿Y qué es lo que pasa? Que los vasos sanguíneos se rompen debido a la ansiedad y la sangre sale por la glándula sudorípara. Yo no quiero saber el futuro. Porque yo no quiero saber el futuro en el sentido de sufrimiento o de dolor, porque estaría pensando que eso va a ocurrir. Cristo sabía exactamente lo que estaba ocurriendo y lo que iba a ocurrir. Llegó un punto en cuando estaba latigado o lo estaban latigando, era una práctica común para personas que eran sentenciadas a muerte en este contexto. Y este acto no se realizaba con un simple látigo de cuero, como comúnmente se piensa, sino básicamente, como he dicho anteriormente, llevaba 2 a 3 fines donde tenía huesos y donde tenías hierro, que cortaba su piel. Y son 39, o cada latigazo iba rompiendo su piel al punto que tú podías ver la parte interior de su espalda. Dice que esto produce contusiones y laceraciones y tejidos flageados terminan como masas de músculos, de tendones abiertos, sangrando, que genera mucho dolor. Esta pérdida de sangre contribuye más adelante a un choque hipovolémico que colapsa el sistema circulatorio. Y como ya sabido, la tortura de Jesús fue complementada con la burla de una corona de espinas. Y los que hemos tenido la bendición de estar en Jerusalén, no hay árbol que yo he visto en esta tierra o en mi vida como ese árbol donde sacaron las espinas. Son unas espinas no sé cuántas pulgadas, cada una es diferente, pero son de las peores. Un profesor experto decía sobre este árbol y básicamente decía que esto lo inyectaron básicamente en su cabeza, en los nervios. Estas son palabras de Domingo, trigémino y occipital mayor, que produce dolor intenso multiplicado aún hasta las muelas. La crucifixión, los romanos, por decirlo de alguna manera, perfeccionaban esta técnica de tortura y de muerte y estaba diseñada para producir el máximo dolor, que la persona muera lentamente, pero que su agonía sea prolongada. Eso quiere decir, los expertos, que si nosotros fuéramos a hacer un certificado de defunción, él dice, ¿en qué tú escribirías? Y cuando yo leo veo la combinación de muchas enfermedades. Muerte por paro cardiovascular y respiratorio, debido a un choque traumático hipovolémico, todo causado por su crucifixión. Otros factores que probablemente estuvieron involucrados en la muerte fueron la deshidratación, arritmia del corazón producidos por el estrés, derrame pericárdico, acumulación de agua entre el corazón y el pericardio, derrame pleural inducido por los traumatismos y la coagulación intravascular diseminada, es decir, su sangre. Esa es la pregunta a veces que nos preguntamos. ¿Es tan fácil ir al cielo? ¿Solamente tienes que hacer una oración?
No es fácil para aquel que confía y pone su fe en Cristo y le entrega su vida a Cristo, porque Él hizo todo lo difícil. Él hizo lo imposible, Él aguantó cualquier dolor que nosotros no podemos aguantar. Cuando tomemos hoy la Santa Cena es donde acordamos lo que Él sufrió por nosotros. Y finalmente entonces para proclamar su muerte y su regreso. Es el versículo 26. La Santa Cena proclama la muerte de Cristo. Así pues, todas las veces que bebieres, que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El apóstol Pablo concluye repitiendo la razón, porque lo que no entendemos en esta parte aquí, cuando comemos en la iglesia o participamos del pan, es recordarnos lo que Él representa, el ministerio de reconciliación, la vida, la muerte, resurrección, el ascenso de Cristo. Y así como ascendió ese mismo Cristo, regresará un día por nosotros. Segundo punto es que el apóstol nos da dos advertencias y un consejo. Dos advertencias y un consejo. ¿Cuál es el comportamiento en la Santa Cena? Y tenemos que obviamente acordar cómo se aplica eso hoy en día, porque en aquella época era una comida. Eran donde la iglesia se unía a recordar y comían juntos. Por eso hay ciertas cosas que no se aplican en la parte física, pero hay principios espirituales. Cuando Él dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, o sea, incorrectamente, será culpado del cuerpo de la sangre de Cristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y así coma del pan y beba la copa. ¿Y qué significa esto? Es tomar la Santa Cena, pero confesar nuestros pecados. A eso es lo que se refiere, simplemente. Que no la tomemos ligeramente. Porque esto trataba de la culpabilidad sobre nosotros y de la violación sobre el cuerpo y la sangre de Cristo. No es que no hayamos pecado, porque estoy casi seguro aquí que todos fallamos esta semana. Algún pecado, aún a lo mejor viniendo a la iglesia, pecamos. Exceso de velocidad. La luz amarilla no la vemos muy bien y creía que era amarilla, pero era roja. Pero eso es pecado, no sé si sabían porque estamos violando la ley. El punto es que nos damos cuenta que nosotros somos ¿qué? Pecadores y que Él pagó por todos ¿qué? Por todos nuestros pecados. Entonces el hecho no es que sea, pequé, no lo voy a tomar. No, el hecho es que confesemos nuestros pecados, que vayamos ante su presencia y le preguntamos, Señor, ¿te he fallado en algo? ¿Te he ofendido en algo? ¿Estoy en un estilo de vida que no te agrade a ti? ¿He sido obediente a lo que tú me has llamado? Y si tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo te va a decir. Y si estás casado, pregúntale a tu cónyuge que a lo mejor te ayuda. Es la cuarta persona del Espíritu Santo, digo yo a veces. ¿Ok? Entonces la pregunta es un tiempo entonces de nosotros que examinarnos para asegurarnos que estamos bien ante la presencia del Señor. Amigos míos pastores lo hacen semanalmente y cuando lo hacen semanalmente me dicen, bueno, la razón es que yo quiero que mi gente esté todo el tiempo en esa confesión. En el caso mío yo difiero, pero nuevamente ni está mal ni yo bien porque la Biblia no dice exactamente cuándo se toma. Es que a veces cuando hacemos algo tan regularmente se puede convertir en ¿qué? En algo religioso. Yo entiendo lo que Él dice. Y en cierto sentido estoy de acuerdo. Pero el punto es un tiempo de examinación que debemos hacerlo aún diariamente. Diariamente. No en nuestras casas, porque esto era en la iglesia. Porque entonces, miren las consecuencias. ¿Okay? Consecuencias inesperadas. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir del cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. La palabra dormir aquí no tiene nada que ver con siesta. ¿Tiene que ver con qué? Con muerte. Cuando la Biblia usa muchas veces dormido, está hablando de alguien que está muerto. Dice, pastor, entonces de ahí viene el juicio de Dios. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos ¿qué? Juzgados. Entonces el punto tiene dos opciones si es cristiano. ¿Okay? Si usted no ha entregado su vida a Cristo, si usted no ha nacido, ¿okay? Entonces no entiende lo que está tomando y no debería tomarla.
Porque eso es para recordar lo que Él hizo en la cruz. ¿Por quién? Por nosotros. No es un acto religioso. Usted no está comiendo el cuerpo de Cristo, ni está tomando la sangre de Cristo. Usted está recordando lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Por quién? Por nosotros. Entonces dice, wow, las consecuencias eventualmente son iguales o peores. Nada. Cuando menciono esto, decimos, no lo voy a tomar porque estoy en pecado. No, la idea entonces, deja de pecar, porque el juicio va a venir como quiera. O sea, esto no quiere decir entonces, bueno, no lo voy a tomar si estoy bien con Dios. No, estás mal con Dios. Por lo cual la disciplina que viene. Eso es para que entonces nos examinemos. Entonces, por eso, primero, la pregunta es si le entregaste tu vida a Cristo. En 2 Corintios 13:5 dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos. ¿O no reconocéis a vosotros que Jesucristo está en vosotros? A menos de que en verdad no paséis la prueba. Eso obviamente aquí te da la respuesta en la segunda parte. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo es imposible no saber que Cristo está viviendo ¿qué? Dentro de ti. Si no tienes esa seguridad, tienes entonces que hablar con Dios de nuevo, porque hay un cambio cuando tú le entregas tu vida a Cristo. El Espíritu de Dios viene a morar que en ti no te hace brincar, no te hace correr, lo que básicamente es la convicción, es la persona de Dios en ti. Entonces cuando eso ocurre tú puedes decir, hay algo dentro de mí que es diferente, veo las cosas diferentes, algo me habla diferente, ya no es la conciencia mía, sino la convicción del Espíritu Santo. Entonces nos hace examinar. Porque la distancia más grande de la eternidad es de 12 a 18 pulgadas. Dependiendo qué cabezón seas. ¿Ok? De la cabeza al corazón. Para la mayoría, 12 pulgadas. Para algunos puede ser 18. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es el conocimiento saber aquí que Cristo murió por tus pecados. Que somos pecadores. Que Cristo resucitó y que Él viene por su pueblo, eso lo sabe el diablo, eso lo sabe Satanás. Tener la información correcta, eso nos salva. Es si esa información ha entrado donde tú sabes sin ninguna duda que tú le entregaste tu vida a Cristo. Cuando dice en Juan 3, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, y la palabra creer ahí no es una creencia aquí, para que todo aquel que esté convencido, persuadido. Cuando tú estás convencido y persuadido de algo, de una información, cambia tu forma de pensar, por lo cual cambia tu forma de actuar. Eso es arrepentimiento. Eso es salvación. Religión te dice, cambia tu forma de actuar. Tienes que seguir esta regla. Salvación te dice, no, cambia tu forma de pensar. Porque seguir las reglas no te van a ¿qué? A salvar. Y eres una persona moral. Eres una persona de buen carácter. Pero esa no es la situación porque todos somos que pecadores y estamos separados de la gloria de ¿quién? De Dios. Entonces, para ir al cielo, ¿ok? Solamente pueden entrar gentes perfectas. Por lo cual todos los que estamos aquí estamos ¿qué? Destituidos del cielo. Ahora la pregunta es, ¿hay personas en el cielo imperfectas? Sí, lo que pasa es que entraron porque Cristo los perfeccionó. Y perfeccionó perfecto no está hablando simplemente nuestro comportamiento, es que Él trabaja que en nosotros, sino para que santificando. El mismo apóstol Pablo en 1 Timoteo 1 dice, entre los cuales estaba Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estas son personas que estaban con Él en el liderazgo del Evangelio. Los que no entienden la doctrina de salvación dicen, perdieron la salvación. No, nunca fueron. Dice 1 Juan 2:19, ese no es el tema que estoy hablando. Se fueron porque no eran ¿de qué? De nosotros. El mismo Judas nunca fue y lo dice la Biblia. Pero entonces Gálatas dice a nosotros, pero cada uno examine a su propia obra, entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque a veces lo que hacemos es nos comparamos. Si no estás tú bien, ¿con quién? Con Dios. Y nos dice entonces, después de Hebreos 12:1, que corramos la carrera poniendo nuestros ojos en Cristo, eso es nuestro, que es la vida, nuestro consumo.
el autor y consumador, gracias hermana, de nuestra fe. Entonces dice, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta que la sangre, combatiendo contra el pecado. Y ya habéis olvidado la exhortación, como a ellos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendidos por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces tenemos un Dios que nos ama y nos disciplina, y por eso cuando hablamos de la Santa Cena, examinamos, Señor, hay algo en mí que no te agrada. Tiene su espíritu, tiene su palabra. Pregúntale. Y concluye con un consejo. ¿Cómo aplicar este consejo ahora mismo? Espero que pueda hacerlo. Si pues nos examináis a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿A qué se está refiriendo aquí? Y hablamos de esto, no es casualidad, la semana pasada. 1 Corintios 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿A qué se refiere aquí? Usualmente el espiritual es la persona que entiende lo mal que estamos espiritualmente. ¿Bienaventurados qué? Primeramente que el hombre que está roto, está corrompido, estamos en una bancarrota espiritual. No, cuando dice en Colosenses, aquel que es espiritual corrige al otro, el que separa, yo soy espiritual. No, al contrario, es cuando entendemos realmente nuestra necesidad de bancarrota de Dios, y por eso se refiere entonces al espiritual. Entonces entiende que es juzgado por Dios, por lo cual si Cristo trae juicio en ti, tú entiendes que está mal y tú lo corriges, nadie tiene que corregirte porque ya tú has sido corregido, ¿qué? Internamente. Pero entonces si no, vamos a ser ¿qué? Juzgados, y by the way, juzgados por el Señor, para que no seas condenados ¿qué? Por el mundo. Entonces aprovecha, confiesa ante el Señor. Entonces no vas a ser juzgado por el Señor, ni por nadie, ni castigados por el Señor. Porque cuando dice condenados por el mundo, a el mundo le encanta no ser condenado. Le encanta. Además, tú no tienes que decir nada, porque si dices algo, you're a hater. Y no tienes ni que condenarlos. Simplemente le haces cualquier tipo de pregunta y te dicen, oh, are you religious? What's that got to do? I use my brain. I know what a male is, I know what a female is, and I use my brain. Are you religious? No. Entonces te llaman hater. A ellos no les gusta ser juzgado, pero cómo le encanta condenar cuando un cristiano falla. Es increíble. Es increíble. Cuando un cristiano falla, están esperando. La pregunta entonces es que tú no quieres ser esa persona que sea de mal testimonio ante el mundo. Primero, yo no comprende que el hombre cristiano, el amor, vamos a fallar, vamos a errar. Pero asimismo el juicio, es increíble la hipocresía que hay. Todo el mundo es tolerante hasta que tú hablas de Cristo. Son tolerantes, pero entonces habla de ¿quién? De Cristo. Entonces ellos nos van a querer que condenar. Y el apóstol Pablo concluye nuevamente, no necesitamos esta parte física, sino espiritual, porque él está diciendo, recuerden que venían entonces como familia a tomar un tiempo de comer juntos en lo que estaba ocurriendo. Hoy en día eso no ocurre, obviamente, y lo vamos a ver que no se convierte en simplemente ir a comer juntos, pero sí me acuerdo de algo parecido. En Orlando nosotros teníamos lo que se llama la Noche M. Era noche de misión, donde todas las iglesias bautistas de Orlando se reunían para hacer un servicio como de 2 horas. Cada iglesia presentaba un musical. Ya fuera un solista, ya fuera un coro, ya fuera alguien. Y había una corta predicación a la cual después del servicio había una comida. Eso es lo más parecido que yo he visto en la Santa Cena. Mi iglesia era la iglesia ese año que era host. Venían como 500, 600 personas o más. Era el host iglesia.
Entonces, a propósito, lo que hicimos fue básicamente, después que pusimos la comida, compramos los platos más pequeños que podíamos comprar. Para que, o sea, le diera por lo menos espacio para que todo el mundo pudiera comer, y esperamos nuevamente, era a las 10 de la noche, esperamos que usted hubiera comido en su casa. ¿Por qué digo esto? Porque está diciendo esto, yo no le miento, hermanos, ¿ok? Yo nunca vi malabaristas, ¿qué se llama?, en la iglesia. Porque yo vi hermanos que tenían 2 platitos y tenían 2 pirámides que podían llegar al techo. Increíble el balance que podían tener entre las 2. Entonces, ¿qué tú puedes hacer? Porque tú no tenías nadie sirviendo, esperando que ellos se sirvan de acuerdo al tamaño de del plato. No hacer una pirámide que no se le veía ni la cara, no los podía reconocer. Y me vino este pasaje a mente. ¿Sabe por qué? ¿Usted cree que alguno de ellos pensó en el número 500, 400? No. Es acerca de, yo tengo hambre y voy a comer todo lo que pueda comer. Gracias a Dios que nosotros no tenemos que practicar esto, porque yo he visto comer a algunos de ustedes. Por eso tenemos los compañerismos y los picnics, hermano. Ahí sí usted come sin pecar. No, bueno, muchos pecando porque después tienen que confesarse. Entonces el apóstol les dice, espera a tus hermanos. Y vimos la carne. Supuestamente, esas personas son los líderes de iglesia. No es tu persona regular que va a ese servicio. Estos eran pastores, líderes, gente que canta en el coro. Ese era el grupo, supuestamente. Digo, si esos son ellos, me imagino entonces los otros, los bebés en Cristo. Lo más seguro mandan a comprar su plato. No había DoorDash en aquella, pues llaman a DoorDash, tenemos un plato vacío, porque así puedo poner más comida. Entonces dice, espera a tus hermanos. Y si tienes hambre, come en tu casa antes de venir. ¿Cómo lo aplicaría? Espera a tu hermano. ¿Hay conflicto entre tú y tu hermano? A eso es lo que se refieren espiritualmente. ¿Hay conflicto entre tú y tu hermano? Hay cosas a lo mejor que tú tienes que decir, you know what, I need to fix this. Y a lo mejor no puedes hacerlo ahora, ir y pararte donde el hermano, no sé. Pero puedes decir, voy a hacer esto, voy a confesar y voy a ver cuál fue mi parte. Si hubo algo, porque siempre la culpa es de la otra persona, pero nunca nos examinamos. Y el hecho es que examinarnos. Aún la Biblia nos dice, si tú crees, no te dice si tú sabes, si tú crees que tú has pecado contra alguien, no es si tú crees, entonces ve y habla con quién, con esa persona, confiesa y está en armonía, porque recuerden cómo comenzó, es a loaf of bread. We're mixed. We are mixed. Nosotros estamos mezclados, somos un cuerpo en Cristo. Si somos el cuerpo universal de todos aquellos que son cristianos, pero cada iglesia local se convierte en un cuerpo local. Y lo que sucede hoy día básicamente es que cuando alguien por cualquier situación, pues lo que hace básicamente se cree que es un loaf of bread, se corta y se une a otro cuerpo. Y lo que no entiende básicamente no es que nos unamos a otro cuerpo, si Dios nos está llamando a otro lugar, es simplemente entonces que a veces trae tu levadura y la metes en la otra iglesia o el otro cuerpo local. Y si el pastor entonces está interesado más en números o en cantidad, no averigua por qué esta levadura está aquí ahora. Porque es el pan, es el cuerpo de Cristo, son ovejas que Dios nos ha dado a los pastores. Por eso entonces decidí hacer la Santa Cena al final, para que entendamos realmente el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, el costo que hubo del Hijo de Dios por nosotros. Entonces te hago esta pregunta, ¿cuánto vale tu hijo? ¿Qué valor tiene tu hijo? ¿Cuánto tú me venderías a tu hijo? Y a lo mejor tienes 2 o 3, o sea que no hay problema. ¿Okay? Y no estoy hablando cuando sea teenager, por favor, porque yo sé que podemos ser tentados a ese día en esa época. Hasta lo regalamos. Estoy hablando así, ¿sabes por qué? Porque Él dio
a su Hijo, a su único Hijo, por ti y por mí. ¿Cuánto vale la salvación? ¿Que Él lo pagó qué? Todo. Por eso tratar de añadirle algo. Ahora que te convertiste tienes que hacer esto y esto. No, Él pagó todo. Lo que tienes que hacer es vivir ¿qué? En obediencia. Él vino cuando tú y yo estábamos condenados a morir en la cárcel del pecado. Él entró y dijo, yo voy a tomar tu lugar. Yo me voy a sentar y voy a ser juzgado por ti. Tú tienes libertad, ve afuera. Si quieres entender lo que es gracia, si entendemos lo que es gracia, entonces es como si Él nos dijera, hazme un favor, mientras yo esté en la cárcel y cuando sea condenado y puesto a muerte, ¿tú te encargarías de mi casa? ¿Tú me cortarías la grama? ¿Tú le llevarías comida a mi vecino? ¿Tú hablarías de mí a otros? Yo no sé lo que usted diría si nunca ha estado en la cárcel. Pero si alguien hiciera eso por mí, no solamente te corto la grama, te pinto la casa, hago todo lo que tuve que hacer porque tú me libertaste y soy libre. Y no solamente soy libre en ti, tú me has dado una casa, un hogar, y te vas a encargar de mí mientras viva yo aquí en la tierra, es su promesa. Pero mientras tú vivas aquí en la tierra, y en tu casa en esta tierra sí vas a tener problemas con el aire, con el carro, con la electricidad. Pero la razón es confiar en mí porque yo te estoy preparando un hogar en el cielo, el cual yo compré y pagué con mi sangre en la cruz del Calvario. Dice, wow, ¿qué podemos hacer ante un Salvador tan grande? ¿Qué podemos hacer con esta salvación? Nosotros vamos al cielo porque somos buenos, porque entendemos algo. Nosotros vamos al cielo porque entendemos nuestra bancarrota espiritual y porque solamente, Señor, gracias por tu sangre. Gracias porque tú viniste a donde el juez, que es tu Padre. Y tú eres mi abogado, mi defensor. Y tú pagaste en la cruz del Calvario. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ese sacrificio tan grande que tú has dado, Señor. Te pido por cada persona que está aquí presente. Si hay alguien que no te conoce en una forma real o personal, que tú hayas hablado a su corazón. Que esto no es acerca de una religión, de una denominación. Es Cristo mismo. Es Cristo hacer esto en memoria de mí, para acordarnos de su sacrificio. Entonces, para proclamar al mundo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Que ese Cristo que vivió, que murió, que resucitó y que ascendió, un día viene por nosotros.